Nuestro tema de hoy, súper interesante, es alimentación antiinflamatoria. Entonces vamos a hablar un poquitito sobre el concepto de la inflamación, cuáles son las consecuencias de esa inflamación, específicamente de la inflamación crónica de bajo grado, ¿sí? Y por último vamos a ver cómo poder paliar, cómo poder tratar esa inflamación crónica de bajo grado a través de nuestra alimentación. Entonces espero que se queden todos conmigo hasta el final. Mi objetivo principal es compartir información con mis colegas nutricionistas o futuros colegas, ¿verdad? O colegas del área de la salud. Entonces muchas veces, la mayoría de las veces, el vocabulario es bastante técnico porque la intención es esa, poder compartir información con colegas para que puedan utilizar esa información en el consultorio y de esa manera poder mejorar la vida de sus pacientes. ¿Está bien? Entonces, de repente, por si ¿cómo se dice? Sean un poco técnicas las palabras y hay algún paciente por acá por el canal, entonces para que no se asuste, ¿sí? La idea es hablar con mis colegas nutris. ¿Está bien? Bueno, como les decía, nuestro tema de hoy es es un tema que está bastante, no quiero usar la palabra moda, pero es un tema bastante hablado últimamente, especialmente durante este tiempo que todavía estamos en pandemia, ¿verdad? Entonces creo que es un tema bastante interesante de hablar, de discutir, de intercambiar ideas, porque me hacen muchas consultas al respecto de esto. ¿Está bien? Aprovecho también para los que están por aquí por primera vez. Si se quieren inscribir a nuestro canal de YouTube, pueden hacer algún botón ahí por aquí donde se pueden inscribir al canal. Entonces YouTube automáticamente les va avisando cuando comenzamos a transmitir nuestros live. ¿Está bien? Así que si se quieren inscribir al canal, les voy a agradecer. Me pueden seguir también en las redes sociales, estoy como gabycardoso.nutri. Siempre subimos información sobre nutrición funcional. ¿Está bien? Entonces, esperando que hoy la tecnología esté de mi lado, espero que me estén todos escuchando bien, cualquier cosa avísenme. Voy a hacer aquí unos intercambios para que me puedan seguir con la clase de hoy. ¿Ok? Entonces, como les decía, nuestro tema del día de hoy es alimentación antiinflamatoria. ¿Sí? Parece algo así muy global, muy general, pero vamos a hablar de algunos puntitos un poco específicos, ¿sí? Entonces arrancamos con lo que es el concepto de la inflamación, que probablemente estamos todos interiorizados al respecto, pero nunca está de más recordar un poquitito. La inflamación es una respuesta natural, normal de nuestro organismo, ¿sí? Más que nada es una respuesta local a una lesión celular y tiene una cantidad de características, ¿verdad? Esta inflamación tiene una cantidad de características y procesos que a medida que va pasando el tiempo va cumpliendo esas fases o procesos, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay un aumento del flujo sanguíneo, hay una dilatación capilar, hay una infiltración de leucocitos y hay también una producción localizada de una cantidad de mediadores químicos, más que nada moléculas inflamatorias, que sirven para iniciar lo que es la eliminación de agentes tóxicos o también la reparación del tejido dañado, ¿sí? Entonces la inflamación es una respuesta a esas dos cosas, a una agresión que tiene el organismo por algún agente, ¿sí? O también esa inflamación luego es necesaria para que haya una reparación del tejido dañado. Entonces la inflamación per se es un proceso positivo para nuestro organismo. Entonces, ¿por qué últimamente la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles tienen una base inflamatoria y eso es considerado negativo? ¿Verdad? Sabemos que la inflamación
como proceso tiene un punto de inicio, un punto de partida, por ende tiene que tener un punto final. Entonces esa inflamación tiene que terminar en algún determinado momento, ¿verdad? Entonces cuando ese tejido haya sido reparado, esa inflamación tiene que terminar. Entonces es como no es switch, es como un interruptor, ¿verdad? Tenemos la fase que es on y la off, ¿verdad? Prendido y apagado. Entonces cuando queremos prender y apagar la luz, la inflamación es igual, se prende cuando necesitamos de esa respuesta para el organismo y se tiene que apagar cuando todo ese proceso inflamatorio llegó a su fin, ¿correcto? Cuando esa inflamación no se apaga, ¿verdad? Entonces yo prendo mi luz, prendo mi inflamación y no termino de apagar ese proceso, no se termina de apagar. Entonces ahí tenemos lo que es una inflamación crónica, ¿sí? O sea, esa inflamación no tuvo una resolución de la inflamación, ¿verdad? Que sería el proceso final. Entonces cuando la inflamación no cumple ese ciclo de inicio y final, entonces en ese tipo de inflamación, en ese tipo de procesos, la inflamación se convierte en algo negativo, ¿sí? Sabemos también que la inflamación tiene varios tipos. Por un lado tenemos la inflamación aguda, por otro lado tenemos la inflamación crónica, y de la que vamos a hablar hoy es un tercer tipo de inflamación, que es la inflamación crónica de bajo grado, que es esta inflamación que tiene este ciclo de inicio y final sin término, ¿sí? Entonces esa sería una inflamación crónica de bajo grado. Y cuando esta inflamación no llega a un estado de resolución, o sea, no se apaga esta inflamación, este proceso inflamatorio, eso va a contribuir a un desequilibrio del organismo en general, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver un poquitito hoy, y cómo también poder revertir ese cuadro con nuestra alimentación, ¿verdad? Recordar que la alimentación es un factor sumamente importante para el bienestar. Entonces, como les decía, tenemos lo que es la inflamación crónica, ¿sí? Y esta inflamación crónica nos puede llevar a lo que es el desarrollo de una cantidad de patologías o desórdenes asociados a la inflamación. Cuando inicia este proceso inflamatorio y hay un ciclo de nunca acabar debido a una cantidad de estímulos continuos, ¿sí? Puede ser el mismo estímulo continuamente, o sea, una vez atrás de la otra, o pueden ser diversos estímulos que estén perpetuando esta inflamación, Entonces, una inflamación crónica de bajo grado, si no es resuelta, si no es tratada de la manera adecuada, con el pasar del tiempo, puede llevar a desequilibrios orgánicos, o sea, puede llegar a patologías como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, desórdenes metabólicas y endocrinas, o sea, obesidad, resistencia a la insulina, enfermedades pulmonares, desórdenes neurológicos y una cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, es por eso que es tan importante no solamente ver si nuestro paciente está o no con una inflamación crónica de bajo grado, sino también poder tratar esa inflamación crónica de bajo grado de la manera adecuada, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver algunos factores que contribuyen a esa inflamación crónica de bajo grado, o también es llamada inflamación sistémica crónica de bajo grado, ¿sí? Va a depender
Hay veces que en la traducción del inglés al portugués o del inglés al español ahí se agregan o se quitan algunas palabras, ¿sí? Pero son sinónimos. Entonces algunos de los factores que repercuten en esta inflamación sistémica o alguna de las causas, o mejor dicho, algunos de esos estímulos recurrentes para que ese proceso de inflamación no se apague, son, por ejemplo, la obesidad, la inactividad física, o sea, el sedentarismo. Sabemos hoy en día que el sedentarismo contribuye a lo que es al desarrollo de una inflamación crónica de bajo grado. La disbiosis intestinal también es un factor. La dieta, y es uno de los factores más importantes, porque a través de la dieta no solo le podemos proveer al organismo alimentos antiinflamatorios, sino que también podemos proveerles a nuestro organismo alimentos inflamatorios, o sea, alimentos que son como combustible para esa inflamación crónica de bajo grado, ¿verdad? Entonces nosotros a través de esa alimentación podemos estar perpetuando de manera diaria lo que es esa inflamación crónica. También infecciones crónicas, aislamiento, lo que es el sueño perturbado, o sea, problemas de sueño, problemas de dormir, insomnio, y toda la parte de la contaminación de xenobióticos, ¿verdad? Ya sea xenobióticos alimentarios o xenobióticos ambientales. Entonces, si nos ponemos a pensar en todos estos factores, la mayoría de ellos, dada la situación actual en la cual estamos viviendo, que el mundo está viviendo con esta pandemia, la mayoría de nosotros y de nuestros pacientes probablemente se encuentra ahora con algún grado de inflamación crónica, ¿verdad? Porque en alguna u otra medida estamos con algún tipo de aislamiento social, capaz la dieta también no es la adecuada, una disbiosis intestinal, algún tipo de inactividad física. Probablemente nuestra actividad física no es igual a la que teníamos el año pasado en esta época del año, ¿verdad? Entonces es una cantidad de factores que se van sumando, son estímulos que se van perpetuando, que pueden ir, ¿cómo se dice?, empeorando esa inflamación crónica de bajo grado, ¿verdad? Que si el paciente, por ejemplo, ya es un paciente obeso que probablemente está con disbiosis durante esta pandemia, en este aislamiento social, está empeorando esa producción de radicales libres, esa inflamación crónica, esa producción de moléculas inflamatorias, ¿sí? Entonces todo eso puede llevar a una cantidad de consecuencias que, como hablamos en el slide anterior, la mayoría son enfermedades crónicas no transmisibles. También podemos ver inmunosenescencia, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo las células llegan a su punto de muerte celular más rápido de lo que deberían, ¿sí? Podemos ver enfermedades cardiovasculares, cáncer, depresión. El aumento de la depresión durante esta pandemia fue bastante alto, entonces probablemente eso se deba, o por lo menos tenga una causa en la sumatoria de todos estos factores, ¿sí? Enfermedades autoinmunes también pueden ser gatilladas por esta inflamación sistémica crónica que no se va resolviendo, y enfermedades neurodegenerativas, ¿verdad? Entonces una cantidad de consecuencias que cuando llega al consultorio el paciente con ese tipo de diagnósticos tenemos que evaluar todos estos factores para ver cuáles de estos son los que tienen más peso en la vida de este paciente, ¿verdad? Entonces para de esa manera poder ir ajustando uno a uno para el tratamiento integral de este paciente, ¿sí?
Entonces les dejo acá, esta es la bibliografía de este artículo científico. Esto lo pueden buscar en Google, es un artículo científico gratuito, es muy bueno, es muy bueno, así que les recomiendo, si es que pueden leer, que lo lean porque tiene información muy interesante. Entonces, por un lado tenemos lo que es la inflamación, ¿sí? Entendemos que esa inflamación, si no es resuelta y tiene estímulos que la van perpetuando, se puede convertir en una inflamación crónica de bajo grado. Pudimos ver cuáles son las consecuencias de esa inflamación crónica de bajo grado, y ahora vamos a ver cómo podemos, a través de la alimentación, resolver esa inflamación, ¿verdad? Intentar darle un punto final a esa inflamación que tuvo su inicio, quién sabe cuándo, ¿verdad? Entonces, agarrar el interruptor y de prendido llevar a apagado con ayuda de la alimentación, que es lo que nos compete a nosotros como nutricionistas. Entonces, hablando de alimentación antiinflamatoria en general, primero tenemos que entender unos conceptos. Entonces, primero que nada tenemos lo que es un nutriente único con capacidad antiinflamatoria. Entonces, cuando yo digo nutriente único con capacidad antiinflamatoria, ¿qué es lo primero que les viene a la cabeza? A ver, ¿con qué relacionan nutriente único con capacidad antiinflamatoria? Les leo. Mientras tanto, voy tomando un poquitito de agua. A ver, si yo les digo, ¿cuál es un nutriente con... Ahí, Dani, espectacular. Omega 3. ¿Quién más? ¿Quién da más? A ver, una fruta puede ser... Ahora estamos hablando de un nutriente en específico, ¿sí? Recordando que el nutriente puede ser una vitamina, un mineral, Dios mío, un mineral, ¿sí? A ver, omega 3, antioxidantes, cúrcuma es un alimento, vitamina C, súper. Marla, súper tranqui, acá estamos hoy para hablar y aprender. Vitamina C, verduras, igual que cúrcuma, entra en un siguiente concepto. Ácido lipoico también es un nutriente bastante interesante que es utilizado y que tiene una capacidad antiinflamatoria. Probióticos, omega 3, antioxidantes, vitamina C, ácidos grasos poliinsaturados, genial. Hoy estamos con todas las pilas. Súper, gamma linoleico, genial. Bueno, entonces omega 3, por ahí estamos. Entonces esa parte entendemos bien. Entonces, cuando vamos a hablar de alimentación antiinflamatoria, tenemos que entender que hay ciertos nutrientes específicos a los cuales se les asocia una capacidad antiinflamatoria. O sea, un X nutriente, una X vitamina, un X mineral, un tal ácido graso o un aminoácido o una proteína tiene una capacidad por sí solo de ayudar en la resolución de la inflamación, ¿sí? Obviamente eso en una cierta dosis. Casi siempre cuando hablamos de nutriente único probablemente nos estamos refiriendo a una suplementación, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles serían algunos? Porque me dijeron muchísimos y si vamos a hablar de todos, hoy no salimos de acá. Pero algunos nutrientes con capacidad antiinflamatoria, como estuvieron diciendo, ¿qué me pasa hoy? Ácidos grasos poliinsaturados, especialmente el EPA y el DHA, ¿sí? Vitaminas antioxidantes, hay varias vitaminas antioxidantes, la vitamina E y la vitamina D son una de las más utilizadas y son una de las que tienen mayor cantidad de estudios en humanos. Sí, también existen minerales antioxidantes, entre ellos está el selenio, el zinc, el magnesio,
También tenemos los polifenoles. Entre los polifenoles tenemos una cantidad de fitoquímicos, ¿sí?, que tienen esa característica o esa capacidad antiinflamatoria, como por ejemplo el epigalocatequina 3-galato, la quercetina, el resveratrol. En este caso, en vez de la cúrcuma, que la cúrcuma es el alimento, sería, como acá es un nutriente, sería la curcumina, que en realidad, como es compuesto bioactivo, no siempre es considerado un nutriente, pero algunas literaturas lo consideran, ¿sí? Entonces, en esta parte es importante entender cuáles son los nutrientes que tienen esta capacidad antiinflamatoria. Entonces, ¿por qué yo tengo que identificar cuáles son los nutrientes que tienen esta capacidad antiinflamatoria? Porque también es muy importante ver o evaluar, mejor dicho, si mi paciente va a necesitar de una suplementación o cuáles son los alimentos fuentes de estos nutrientes antiinflamatorios que yo le puedo prescribir a mi paciente, ¿sí? También tenemos lo que es la parte de proteínas y aminoácidos. Sabemos que la L-carnitina también tiene una capacidad antiinflamatoria, ¿verdad? Entonces hay una cantidad de compuestos, hay una cantidad de nutrientes que tienen esa capacidad y es muy importante poder, poder identificar esos nutrientes, ¿sí? Bueno, si quieren leer un poquitito más al respecto, este paper es muy bueno, ¿sí? Entonces, como les decía, por un lado es muy importante identificar los nutrientes que tienen esa capacidad inflamatoria. Entonces, de esa manera podemos evaluar si es que mi paciente a través de la dieta puede obtener todos esos nutrientes a través de alimentos o si es necesario entrar con suplementación, ¿sí? Entonces, aparte de los nutrientes únicos, tengo que saber también cuáles son aquellos alimentos con capacidad antiinflamatoria. Y acá les leo de vuelta y acá los alumnos del curso me tienen que poner. Leo. ¿Cuáles son los alimentos funcionales con capacidad antiinflamatoria? ¿Sí? Esto, por ejemplo, es algo que vemos en el módulo 1 del curso de Fundamentos de la Nutrición Funcional. Así que, alumnas, les leo con muchas ganas. Y los que quieran colocar también, vamos a ir viendo, por ejemplo, cuáles son alimentos funcionales, más que nada, que tienen una capacidad antiinflamatoria. Constanza, salmón, jengibre, cúrcuma. Esos son mis 3 preferidos. A ver, ¿qué más? Sigo leyendo. Alimentos con capacidad antiinflamatoria. Entonces vimos esos nutrientes únicos con capacidad antiinflamatoria. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de esos nutrientes que me dijeron? A ver si me quieren colocar. Coles, ¿sí? Té verde también es uno de mis preferidos, casi siempre prescribo. ¿Qué más? Alimentos con capacidad antiinflamatoria. A ver, ¿quién da más? Y acá entran las frutas y verduras, que creo que me dijeron también, la cúrcuma. ¿Qué más? A ver, bueno, probióticos también, alimentos funcionales en general. Probióticos más que nada en el sentido de alimentos fuentes de probióticos o alimentos que estimulen probióticos, ¿sí? Porque al tener esa acción probiótica también tenemos una acción antiinflamatoria, ¿está bien? Y alimentos funcionales en general, y acá entran la mayoría de los que contienen aquellos polifenoles que vimos como nutriente único, ¿verdad? Entonces acá va el jengibre, la cúrcuma, la canela, el ajo, cítricos, pepino también, el apio, ¿sí? Limón, leguminosas, piña, salmón, aceite de oliva, granada, té verde, correcto, ¿sí? A ver.
¿Qué más? Aceite de coco, brócolis. A ver, suplemento elaborado con tecnología. Mira. Tetrahidrocurcumina. Gracias por la info, Hilda. Muy interesante. Le voy a googlear a la tetrahidrocurcumina. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Arándanos, uva. Arándanos también es uno que me encanta, solo que acá en Paraguay no es muy común, entonces el precio es muy caro. Pero tenemos Ivapobón o Ivapurum, que es uno de los dos, es que es lila oscuro, entonces tiene también la misma tiene los mismos antioxidantes que el arándano. Colegas de Paraguay, si me quieren ayudar, si era el Ivapobó o el Ivapurum. Creo que es Ivapobó. Ivapobó, gracias Marla. Sí, la frutita que se queda por el árbol. Bueno, tiene también la misma, tiene los polifenoles parecidos al arándano y es paraguayo, y eso crece en el árbol y se cae y la gente no come. Entonces es un lindo antioxidante natural que tenemos acá en Paraguay. Agua y manto, la toronja, cacao puro, sí, en realidad es cacao al 100%, sí. Jengibre, kefir, dátiles, ok. Bueno, entonces alimentos funcionales en general que tienen esa capacidad antiinflamatoria. Entonces es muy importante identificar cuáles son esos alimentos que probablemente son fuente de esos nutrientes que tienen capacidad antiinflamatoria. Recordar que cuando los nutrientes están dentro de un alimento hay una sinergia, ¿verdad? Entonces probablemente esos compuestos van a ser mejor absorbidos, van a ser más biodisponibles, etc. Y en tercer lugar, tenemos que tener en cuenta el perfil de la alimentación con característica antiinflamatoria, ¿verdad? Entonces son tres cosas que tenemos que tener en cuenta para poder armar la alimentación antiinflamatoria. Saber cuáles son los nutrientes que tienen esa capacidad antiinflamatoria, saber cuáles son los alimentos que contienen esos nutrientes antiinflamatorios, ¿sí? O sea, alimentos funcionales con capacidad antiinflamatoria, y colocar esos alimentos, esos nutrientes, alimentos dentro de una alimentación, dentro de un perfil en general que tenga esa característica antiinflamatoria, ¿verdad? Entonces sabemos que hay una cantidad de protocolos o estrategias nutricionales que tienen un perfil antiinflamatorio. ¿Cuál es uno de ellos? Es la famosa dieta mediterránea, ¿correcto? Entonces la dieta mediterránea es una de las dietas, es uno de los protocolos, una de las estrategias nutricionales que tiene un perfil de alimentación con una característica antiinflamatoria. Entonces en aquellos pacientes que tengan una inflamación crónica de bajo grado, esta es una dieta o es una estrategia nutricional. Obviamente no es la única, hay otras varias, pero es una de las más fáciles de adherir que podemos prescribirle al paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el perfil de esta alimentación antiinflamatoria? Este artículo científico que estaba en el slide anterior también es muy bueno, entonces si es que quieren leer, lastimosamente está en inglés, ¿verdad? Pero es muy interesante. Entonces, como les decía, ¿cuál es el perfil de esta alimentación que tiene como objetivo disminuir la inflamación crónica de bajo grado? O sea, tratar de resolver esta inflamación que ya viene de tiempos, ¿verdad? Esta inflamación que tuvo un inicio pero nunca terminó. Entonces, primero que nada, es importante que esta alimentación en general, ¿sí?, aparte de poder identificar aquellos nutrientes y aquellos alimentos con esa capacidad antiinflamatoria, la alimentación también tiene que ser de un índice glucémico y de un índice insulinémico bajo, ¿sí? Entonces lo ideal es que sea del medio para abajo. Y también tiene que tener un índice
de inflamación adecuado, ¿verdad? Entonces tenemos que preferir mayor cantidad de alimentos antiinflamatorios que alimentos inflamatorios. ¿Está bien? Entonces esa es la base de una dieta antiinflamatoria, ¿verdad? Entonces al ir eligiendo ese tipo de alimentos, naturalmente vamos a ir eligiendo aquellos alimentos con compuestos o con nutrientes que tienen esa capacidad antiinflamatoria. El segundo objetivo que tiene que cumplir esta alimentación antiinflamatoria es que no solamente tenemos que escoger los ácidos grasos más saludables, sino que también tenemos que tener una relación adecuada de ácidos grasos omega 6 y omega 3, ¿sí? Entonces eso es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra relación omega 6, omega 3 está muy desequilibrada, ¿verdad? Entonces con lo que es la dieta occidental o una alimentación inadecuada, lo que vemos es que hay un consumo excesivo de ácidos grasos omega 6. Entonces hay que equilibrar eso, ¿verdad? Entonces hay que reducir ese consumo de ácidos grasos omega 6 y hay que aumentar el consumo de omega 3. Y ahí hay que evaluar, ¿verdad? Hay que evaluar si es mejor entrar con alimentos o mejor entrar con una suplementación de omega 3. Y eso va a depender del caso del paciente, ¿sí? Del caso general de nuestro paciente. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta para poder montar una alimentación antiinflamatoria? Esta alimentación tiene que tener una gran cantidad de compuestos bioactivos, como estuvimos hablando, compuestos bioactivos con esa capacidad antiinflamatoria. Entonces tiene que haber una cantidad de epigalocatequina 3-galato, resveratrol, quercetina, sulforafano, alicina, aliina, curcumina, gingerol, o sea, una cantidad de compuestos bioactivos que ayuden a paliar esta inflamación crónica de bajo grado, estas moléculas inflamatorias, ¿sí? Y estos compuestos más que nada se encuentran en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, legumbres oleaginosas, té, un buen café orgánico, un buen vino, cacao, aguacate, etc. ¿Sí? Entonces es muy importante elegir cuáles compuestos vamos a utilizar según el caso del paciente, y una vez que elegimos esos compuestos bioactivos, ver cuáles son los alimentos fuentes que podemos colocar en la dieta de ese paciente, porque es muy importante respetar el gusto del paciente, ¿sí? El gusto y el paladar del paciente. Y esta alimentación antiinflamatoria también tiene que ser fuente de alimentos con prebióticos y probióticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente el objetivo de esta dieta es resolver esa inflamación a través de paliar lo que es la producción de esas moléculas inflamatorias, sino que también es ayudar a resolver esa disbiosis intestinal que también está ayudando a la producción de moléculas inflamatorias, ¿verdad? Entonces tiene esos dos objetivos esta alimentación antiinflamatoria. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos alimentos, todos estos puntos, ¿verdad? Para poder montar la dieta, y también tener como objetivo muy marcante que el intestino del paciente tiene que ser recuperado, ¿verdad? Tenemos que recuperar esa salud intestinal del paciente, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta todos esos puntos, ¿verdad? Entonces, para repetir una vez más, y este también es un lindo slide para quitarle foto y llevar al consultorio de ayuda a memoria. Como se darán cuenta, tengo una cantidad de esto, ¿verdad? Porque de memoria no sé nada, como siempre les cuento.
Entonces, ver la cantidad y el tipo de gordura, ¿verdad? Entonces, como nutricionista es importante contar las calorías, contar la cantidad, pero más que eso, es importante evaluar la calidad de lo que le estamos ofreciendo a nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, a mí no me sirve de nada que mi paciente esté consumiendo un producto que sea 0% gordura y que tenga una cantidad de compuestos químicos que están ayudando a la inflamación crónica, que están perpetuando esa inflamación crónica de bajo grado. ¿Se entiende? Entonces ese tiene que ser nuestro pensamiento. Tiene que haber una mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, especialmente de EPA y de DHA. Esta tiene que ser una dieta con un aporte, con un muy buen aporte de vitaminas y de minerales. Tiene que tener un bajo o máximo medio índice glicémico, lo mismo el índice insulinémico, recordar que hay que tener eso también muy en cuenta. Es una dieta con mucha fibra, por ende la hidratación tiene que estar en un nivel adecuado, porque si no nuestro paciente termina más estreñido, entonces yo no estoy ayudando a lo que es la salud intestinal. Entonces recordar fibra con una correcta hidratación y más que nada colocar alimentos antiinflamatorios. Sabemos que hay una cantidad de alimentos antiinflamatorios y algunos de repente se ponen muy de moda y tienen un precio sumamente astronómico al cual no siempre el paciente puede acceder o no, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante conocer todos los alimentos y todos los compuestos, ¿verdad? Para no estar solamente pendiente de aquel alimento de moda, ¿verdad? Entonces mi paciente no puede acceder a ese alimento por la razón que sea, no le gusta, no sabe, la razón que sea, entonces yo puedo ver otra opción para ese alimento, ¿sí? Y como les decía, por último, pero no menos importante, lo que es la correcta evacuación. Entonces esta dieta también tiene que tener eso, esta alimentación en realidad tiene que tener eso como objetivo, ¿verdad? Que nuestro paciente tiene que tener una escala de Bristol 4 con esta dieta, escala de Bristol 4 una vez al día, todos los días, ¿sí? Entonces hay que evitar lo que es ese estreñimiento que puede estar llevando o puede estar, ¿cómo se dice?, impidiendo que nuestro paciente tenga un intestino saludable. Entonces estos son los puntos que tenemos que tener en cuenta para poder montar una alimentación antiinflamatoria, que como les decía, un buen ejemplo de esta alimentación antiinflamatoria es la dieta mediterránea, ¿verdad? Que también es una dieta que puede ser y debe ser utilizada para la modulación intestinal de algunos pacientes. No siempre de todos, porque muchas veces se necesitan otro tipo de protocolos para algunos pacientes dependiendo del grado de disbiosis que tenga este paciente, ¿sí? A ver, entonces, como les decía, importante conocer los alimentos, conocer los nutrientes con esa capacidad antiinflamatoria, conocer cuáles son los alimentos fuentes de estos nutrientes o de estos compuestos que tienen esta capacidad antiinflamatoria. Y acá les dejo un artículo científico que es muy interesante, más que nada porque va colocando cuáles son los componentes de las especias y cuáles son los diferentes mecanismos de acción que tienen para que sean considerados antiinflamatorios. Y estamos hablando acá de especias, ¿verdad? O sea, cómo condimentar nuestra comida, ¿verdad? Entonces hay una cantidad como canela, apio, cardamomo, fenogreco, ajo, jengibre, cúrcuma. La lista era larguísima, ¿verdad? Les hice print de esta parte, les voy a mostrar, esta es la bibliografía, ¿sí? Entonces es súper importante cómo a través de estas especias ya le estamos agregando a la dieta de nuestro paciente, a la alimentación de nuestro paciente, un valor antiinflamatorio, digámosle, en el día a día, ¿verdad? Entonces
todas las comidas, todo lo que vamos consumiendo, ya sea en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, en la cena, en las colaciones, siempre tenemos que condimentar, ¿correcto? Entonces, ¿por qué no comenzamos a condimentar nuestros alimentos con especias, no solo naturales, sino también orgánicas, que tienen compuestos antiinflamatorios que nos van a ayudar a tener una alimentación antiinflamatoria y poder paliar todas esas consecuencias que estuvimos viendo al comienzo, ¿verdad? Entonces, esa es mi propuesta del día de hoy, que yo sé que es un poco difícil, porque yo no sé si ustedes tienen costumbre de pasarle a los pacientes cómo condimentar. Cuéntenme un poco en el chat cómo condimentar los alimentos, ¿verdad? Porque muchas veces los pacientes están acostumbrados, y no quiero decir marcas porque no estoy en contra de ninguna, ¿verdad? Pero muchas veces el paciente está acostumbrado a agarrar esos cubitos y colocar en la comida, y de esa manera condimentan las diferentes comidas de toda la familia, ¿verdad? Ya sea desde el niño hasta el adulto mayor. Y en esos cubitos, ¿qué es lo que tenemos? Poco o nada de nutrientes, poco o nada de compuestos bioactivos con capacidad antiinflamatoria, y estamos perdiendo la oportunidad de poder darle a nuestro organismo ese tipo de componentes para poder ayudar a paliar esa inflamación. Pero entonces, para mí es súper importante comenzar de lo chiquitito, de lo poquitito, y día a día hacer ir aumentando el nivel, ¿verdad? Entonces, para mí condimentar la comida es algo súper importante y muy interesante hacer con el paciente. Estoy viendo acá curatú, albahaca, menta, así, me encanta, están acá colocando una cantidad de cosas. Por ejemplo, esos cubitos o muchas veces estos condimentos industrializados contienen una cantidad de conservantes, glutamato monosódico, un exceso de sodio, por más que sea la versión que tenga menos sodio, o sea, ya tiene sodio, ¿verdad? ¿Qué más suelen tener? Hay veces que se le pone edulcorante también a estos condimentos industrializados, y no hay necesidad, ¿verdad? Entonces, importante conocer las especias e ir jugando con los pacientes, ¿verdad? Porque hay pacientes que tienen ciertos paladares, hay otros pacientes que tienen otro tipo de paladar, entonces siempre vamos probando una cantidad de especias con ellos, ¿verdad? Y eso también les ayuda a ir acostumbrándose al sabor natural de los alimentos, ¿verdad? Porque como sabemos, el glutamato monosódico también tiene esa habilidad de mascarar lo que son los sabores, ¿verdad? Entonces el paciente cada vez quiere ese sabor a glutamato monosódico y va perdiendo el sabor real de los alimentos, ¿verdad? A ver, cilantro, sí, curatú, que es cilantro, sí, ají es espectacular. La capsaicina, por ejemplo, tiene una capacidad antioxidante muy alta, igual que la piperina. En las pimientas, en Chile por lo visto usan muchos pimientos, en México yo sé que usan mucho chile, muchas pimientas, muchos pimientos, no sé cómo se dice. Entonces hay que aprovechar mucho lo que es la cultura de cada país e ir condimentando nuevamente de manera natural. Tenemos que volver a aprender, porque eso es algo que creo yo, y esta es mi humilde opinión. Por favor, los que discordan pueden colocarme acá en el chat. Yo creo que mi generación perdió esos dotes culinarios que venían de la bisabuela, que le pasaba a la abuela, la mamá, ¿verdad? Y no llegó acá, ¿verdad? Entonces nosotras sabemos, o sea, mi generación sabe condimentar, sabe todos los condimentos industrializados, pero hacer esas mezclas de condimentos naturales es un poquito complicado. Entonces yo creo que tenemos que volver a poner eso de moda, ¿verdad? Condimentar los alimentos con especias naturales. A ver, pero no causa gastritis los condimentos de manera directa. El condimento natural no causa gastritis, ¿sí? Las especias naturales, siempre y cuando utilizadas de la manera correcta, en la dosis correcta, no causan, ¿correcto? Entonces, a ver, salsita con cilantro, cebolla, jalapeño y limón, ay, bueno, Marla querida, ya me diste ganas
de comer. Está bien, entonces ese más o menos es el mensaje de este live, de esta noche. Espero que puedan bajar este artículo científico porque es muy, muy bueno. Entonces cuando le vamos hablando también de este tipo de cosas a los pacientes les gusta mucho saber que el jengibre se usa para tal cosa. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Entonces, pequeñas dosis de condimentos naturales en nuestras comidas ya van a tener un resultado a largo plazo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno.